Mi padre se negó a llevarme al altar si me casaba con un técnico de climatización, abandonando la iglesia ante 200 invitados. Sola en la suite nupcial, recibí una llamada del pastor: hay alguien en silla de ruedas que esperó 24 años por esto y sabe tu nombre. Mi nombre es Julia Sullivan. Tengo 29 años. El 7 de marzo de 2026, mi padre irrumpió en la suite nupcial y dijo: si te casas con ese inútil técnico de climatización, no te llevaré al altar. Me niego a que avergüences todo el apellido Sullivan. Dio un portazo y se marchó. 200 invitados ya estaban sentados dentro de la iglesia. Mi hermana se quedó en silencio en el pasillo. Me quedé completamente sola con mi vestido de novia. Lo que mi padre no sabía era que el hombre que había borrado de nuestras vidas durante 24 años acababa de llegar por la entrada lateral. Ese golpe en la puerta unos minutos después lo cambió todo. Conocí a Caleb Harley en la primavera de 2024 en una reunión comunitaria sobre cómo hacer que la vivienda asequible fuera más eficiente energéticamente. Yo estaba allí representando a la organización sin fines de lucro para la que trabajo, Alliance for Affordable Housing. En ese momento, llevaba 5 años como redactora principal de subvenciones, escribiendo propuestas de financiación para proyectos de vivienda en Raleigh y los condados circundantes. Caleb estaba allí para presentar soluciones de climatización. No era lo que esperaba. La mayoría de los contratistas que asistían a estas reuniones hablaban con las comunidades a las que servíamos. Caleb acercó una silla junto a una mujer mayor en la primera fila y primero le preguntó sobre sus facturas de electricidad. Le preguntó qué habitaciones se calentaban demasiado en verano o se enfriaban demasiado en invierno. Escuchó más de lo que habló. Me fijé en sus botas de trabajo debajo de la mesa de conferencias antes de notar cualquier otra cosa sobre él. Cuero tostado, bien gastadas, el tipo de botas que venían de obras reales, no de un centro comercial tratando de parecer robustas. Después de la reunión, me entregó su tarjeta de presentación. Harley Climate Solutions, decía. Propietario y fundador. En realidad eres dueño de la empresa, dije. Hace 6 años. Empecé solo con una furgoneta. Ahora tenemos 28 personas, dijo con naturalidad, sin presumir. Si su organización alguna vez necesita evaluaciones de climatización para solicitudes de subvenciones, las hacemos a precio de costo para organizaciones sin fines de lucro. Lo llamé 3 días después, de manera profesional al principio. En junio, ya no era profesional. La primera vez que llevé a Caleb a cenar con mi padre fue a mediados de junio de 2024. Mi padre había insistido en conocerlo. Cualquiera con quien sea seria, había dicho por teléfono, necesita pasar por la familia. Vincent Sullivan es socio gerente de Sullivan y Reed, un bufete de abogados corporativos con 35 abogados en el centro de Raleigh. Había construido ese bufete desde cero después de la facultad de Derecho. Trabajó 80 horas a la semana durante 2 décadas. Se hizo un nombre representando a empresas medianas en disputas contractuales y fusiones. Usaba trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Conducía un Mercedes negro que reemplazaba cada 3 años, como un reloj. Cuando Caleb dijo, soy dueño de una empresa de climatización, la temperatura de la habitación bajó 10 grados. La cara de mi padre se quedó cuidadosamente inexpresiva. Climatización, eso es reparación de aire acondicionado. Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de control climático, corrigió Caleb, educado pero firme. Residencial y comercial. Acabamos de firmar un contrato con el sistema hospitalario del condado de Wauk para actualizar sus controles de automatización de edificios. ¡Qué bien! Mi padre cortó su bistec con precisión quirúrgica. ¿Y fuiste a la universidad para esto? Escuela de oficios. Luego, 8 años trabajando para otras empresas antes de iniciar la mía. El resto de la cena fue mi padre haciendo preguntas diseñadas para exponer lo que él veía como la insuficiencia de Caleb. ¿Cuánto costó la escuela de oficios? Si Caleb era propietario o alquilaba su casa, ¿qué tipo de planificación de jubilación había hecho? Cada pregunta envuelta en el barniz de la preocupación paternal. Pero podía escuchar la verdadera agenda debajo. Lo que mi padre realmente preguntaba era, ¿eres lo suficientemente bueno para mi hija? Y la respuesta que había decidido antes de que Caleb siquiera entrara por la puerta era, no.
¿Sobrevivimos al postre? Apenas. Mi padre se excusó temprano, alegando una llamada de trabajo. Más tarde descubrí que se había sentado en su coche en el aparcamiento durante 20 minutos. No había tenido ninguna llamada. Simplemente ya no podía soportar sentarse a la mesa. Durante el siguiente año y medio, la desaprobación de mi padre se endureció en algo más frío. Cuando Caleb me propuso matrimonio en diciembre de 2025, un sábado por la mañana en su taller con el anillo de mi abuela que había rastreado durante 3 meses a través de ventas de bienes, llamé a mi padre desde el aparcamiento para contárselo. «Espero que sepas lo que estás haciendo», fue todo lo que dijo. Luego colgó. La cena de compromiso fue peor. Mi padre llegó 30 minutos tarde, se sentó a la cabecera de la mesa, escuchó a Caleb hablar sobre nuestros planes de boda durante exactamente 15 minutos, luego se levantó. «No me siento bien», anunció. «Julia, hablaremos más tarde». Dejó dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir su comida sin tocar y se marchó. Mi hermana Sloan se quedó congelada en su silla, su esposo Preston, agarrándole la mano. Los padres de Caleb se miraron con el tipo de confusión que tiene la gente cuando acaba de presenciar algo socialmente inexplicable. Sabía que no se trataba de sentirse bien. Se trataba de control, de negarse a dar su bendición, de asegurarse de que todos en esa mesa entendieran su posición. 2 días después, mi padre llamó. «No contribuiré a la boda». «Papá, no te lo pedí. Tu abuelo habría odiado esto». Su voz era tensa, controlada. Él construyó todo de la nada. Habría querido que apuntaras más alto que esto. La mención de mi abuelo me dejó helada. Apenas recordaba a Raymond Sullivan. Murió cuando yo tenía 5 años. O eso me habían dicho toda la vida. Tenía fragmentos de memoria. Manos grandes que olían a aceite de motor. Un taller con herramientas colgando de paneles perforados. Él enseñándome a contar usando pernos y arandelas alineados en un banco de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5. Su mano guiando la mía. El funeral había sido pequeño, un servicio conmemorativo, en realidad. Mi padre había explicado que mi abuelo quería ser incinerado inmediatamente, muy privado, sin velatorio. Había una urna sobre una mesa al frente de la sala. Recordaba a mi padre llorando, la única vez que lo había visto llorar. Recordaba pensar que mi abuelo debía haber sido muy importante para que mi padre llorara así. Después del funeral, mi padre quitó todas las fotos de mi abuelo de nuestra casa. Cuando pregunté por qué, dijo que era demasiado doloroso mirarlas, que necesitábamos seguir adelante. Me quedaban 3 fotos. Una la guardaba en mi cartera, mi abuelo teniéndome en brazos de bebé, ambos entrecerrando los ojos al sol. En esa foto, sus ojos eran del mismo color que los míos. A lo largo de los años, le había preguntado a mi padre sobre mi abuelo quizás una docena de veces. Me daba respuestas de una sola frase y luego cambiaba de tema. Era un buen hombre. Trabajó duro. Quería lo mejor para nosotros. Luego la conversación cambiaba a otra cosa y lo dejaba pasar. No entendía por qué mi padre no podía hablar de él. Pensé que era dolor. Ahora, de pie en la suite nupcial el 7 de marzo de 2026, comprendí que era algo completamente diferente. La mañana de mi boda, me desperté a las 6. Sloan ya estaba despierta en la habitación de hotel que compartíamos, sentada junto a la ventana con su café, revisando su teléfono. «Gran día», dijo, sin levantar la vista. «Sí». ¿Nerviosa por casarte con Caleb? No. ¿Por qué papá aparezca y lo arruine? Sí. Finalmente me miró. Sloan es 4 años mayor que yo, 33 frente a mis 29. Ella siempre había sido la que nuestro padre aprobaba. Fue a Duke porque él quería que lo hiciera. Se casó con Preston Oldry III, cuya familia tiene dinero antiguo en Charleston, porque Preston encajaba en el perfil de lo que una hija Sullivan debía casarse. Aceptó un puesto de CFO en una startup tecnológica porque mi padre había hecho las conexiones. Yo fui a la UNC y me especialicé en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Había elegido una carrera que nunca me haría rica. Me había enamorado de un hombre que trabajaba con sus manos.
A los ojos de mi padre, Sloan lo había hecho todo bien. Yo lo había hecho todo mal. Él cederá, dijo Sloan, pero su voz era incierta. Es terco, pero en realidad no se perderá llevarte al altar. Eso sería demasiado humillante públicamente para él. Quería creerle. Me había estado diciendo lo mismo durante semanas. A mediodía, recibí un mensaje de texto de mi padre. Necesitamos hablar antes de la ceremonia. Suite nupcial 1:30. Le mostré el mensaje a Sloan. Lo leyó y su rostro se tensó. Quizás sean buenas noticias. Quizás quiere disculparse. O quizás quiere una última oportunidad para convencerme de que no lo haga. La ceremonia estaba programada para las 2 en la iglesia luterana Grace. Había pagado la boda yo misma. $18,000 que acabaron con mis ahorros. Mi padre se había negado a contribuir ni un solo dólar, lo cual era inusual. Había pagado más de $100,000 por la boda de Sloan en Charleston en 2019. Orquesta completa, 300 invitados, recepción en una histórica plantación. Para mi boda, obtuve silencio y una citación por mensaje de texto. Llegué a la iglesia a la 1:15. La coordinadora me recibió en la entrada lateral y me llevó a la suite nupcial, una pequeña habitación con un sofá, un espejo y una ventana con vistas al aparcamiento. Sloan me ayudó a ponerme el vestido. Seda de color marfil, líneas simples, sin cola. Lo había comprado en una tienda y lo había arreglado. Mi ramo era de rosas blancas y eucalipto, arreglado por la madre de Caleb. A la 1:25, Sloan salió al pasillo. Te daré privacidad cuando papá llegue. A la 1:30 exactamente, mi padre llamó a la puerta. Adelante. Entró. Llevaba un traje de carbón, corbata azul pálido, su armadura habitual. Su rostro tenía esa expresión que había aprendido a leer a lo largo de los años. La que significaba que ya había tomado una decisión y nada de lo que yo dijera la cambiaría. No se sentó, no preguntó cómo me sentía, simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirándome como un abogado mira un contrato que está a punto de rechazar. Julia, voy a decir esto una vez y necesito que me escuches bien. Esperé. Esto es un error. Caleb Harley no es el hombre con el que deberías construir una vida. No tiene la educación, las conexiones ni la estabilidad financiera para darte el futuro que mereces. Eres demasiado joven para verlo ahora, pero te arrepentirás de esto. Mis manos temblaban. Apreté mi ramo con más fuerza. Lo amo, papá. El amor no es suficiente. Tu abuelo construyó un negocio de la nada. Yo construí un bufete de abogados de la nada. Trabajamos toda nuestra vida para que tú y tu hermana tuvieran oportunidades. Estás tirando todo eso por un hombre que arregla aires acondicionados. Él es dueño de una empresa con 28 empleados. Acaba de firmar un contrato de $520,000 con un sistema hospitalario. No está arreglando aires acondicionados. Está dirigiendo un negocio exitoso. La mandíbula de mi padre se tensó. Si te casas con él, no te llevaré por ese pasillo. Me niego a permitirte avergonzar a todo el apellido Sullivan. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de la música de órgano que se filtraba desde el santuario. 200 invitados. Ya estaban sentados, esperando. Miré a mi padre. Realmente lo miré. Y me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. Él no me amaba como un padre debería amar a una hija. Amaba la idea de quien quería que yo fuera. Y cuando me negué a convertirme en esa persona, dejé de ser valiosa para él. Entonces no lo hagas, dije en voz baja. Él parpadeó. ¿Qué? No me lleves al altar. Lo haré yo misma. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, quizás. O cálculo. Luego se fue. Te arrepentirás, dijo. Se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró de golpe detrás de él con un sonido que resonó en la pequeña habitación. Oí sus pasos en el pasillo, los oí desvanecerse, oí la pesada puerta de la iglesia abrirse y cerrarse.
Se había ido. Sloan apareció en el umbral, su rostro pálido. Juni, ¿se fue? Lo sé. Lo vi. Simplemente. Se subió a su coche y se fue. Me senté en el sofá, aún sosteniendo mi ramo. La seda de mi vestido se sintió de repente demasiado pesada. Mis manos habían dejado de temblar y se habían entumecido. 200 personas estaban sentadas en ese santuario. Mis amigos, la familia de Caleb, compañeros de trabajo, primos lejanos. Habían conducido horas para estar aquí. Habían traído regalos. Estaban esperando una ceremonia que debía comenzar en 20 minutos, y yo no tenía a nadie que me llevara al altar. La coordinadora de bodas llamó suavemente. Señorita Sullivan, ¿está todo bien? Faltan unos 10 minutos para empezar. Sloan fue a la puerta, dijo algo que no pude oír, luego la cerró de nuevo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Toda mi vida me habían enseñado que la familia debía apoyarse, que la sangre significaba algo, que los padres protegían a sus hijas, especialmente en días como este. Mi padre acababa de demostrar que eso era una mentira. Me senté allí durante 6 minutos en completo silencio. El organista seguía tocando el mismo himno en bucle. Podía oírlo a través de las paredes. Sé tú mi visión una y otra vez. El sonido empezó a sentirse como una cuenta regresiva. Luego alguien llamó. No el suave toque de la coordinadora, sino un golpe más firme. Sloan abrió la puerta. Era el reverendo Coleman, el pastor. Tenía 61 años, cabello plateado, rostro amable. Nos había aconsejado a Caleb y a mí durante nuestras sesiones prematrimoniales. Sabía que mi padre tenía problemas con el matrimonio, pero yo había minimizado lo grave que era. Julia, cariño, dijo suavemente. No quiero añadir a tu estrés, pero hay alguien aquí que insiste en que te conoce. Llegó hace unos minutos en silla de ruedas. Hay una mujer con él llamada Patricia. Te llamó, Junibu, . El mundo se tambaleó. Junibu. Nadie me había llamado así desde que tenía 5 años. Desde antes de que mi abuelo muriera. Dice que es tu abuelo, continuó el reverendo Coleman, con voz incierta. Dice que ha estado esperando 24 años para esto. Mi abuelo murió en 2002. Estuve en su servicio conmemorativo. Vi a mi padre llorar. Vi la urna. Me puse de pie. Mis piernas se sentían inestables. ¿Dónde está? En la entrada lateral con la mujer. Patricia. Y también hay una enfermera con ellos. Beverly, creo que dijo. Pasé junto al reverendo Coleman, junto a Sloan, por el pasillo hacia la entrada lateral. Mi vestido crujió contra la alfombra. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La puerta lateral estaba abierta. La luz de la tarde entraba, y allí, en el umbral, había un hombre en silla de ruedas. Era viejo. 82 años, lo sabría más tarde. Sus manos temblaban en los reposabrazos. Llevaba una chaqueta de punto sobre una camisa abotonada, pantalones de vestir, zapatos que parecían pulidos esa mañana. Su cabello era blanco y delgado, pero sus ojos. Sus ojos eran del mismo color que los míos, del mismo color que el hombre de la foto que guardaba en mi cartera. Dejé de caminar. No podía moverme. No podía respirar. Estaba llorando en silencio, como lloran los hombres mayores cuando han estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Junibu, dijo, con la voz temblorosa. Eres tan. Conocía los ojos de tu madre. Tienes sus ojos. Pensé que nunca. Tu padre me dijo que habías olvidado, que no querías conocerme. Me arrodillé con mi vestido de novia. La seda marfil se extendía por el suelo a mi alrededor. Extendí la mano y le toqué la mano. Su piel estaba cálida, de papel, real. Te enterramos, susurré. Estuve en tu funeral. Vi a mi padre llorar. Una mujer de pie detrás de la silla de ruedas dio un paso adelante. Tenía unos 50 años.
Pelo castaño, energía nerviosa. Soy Patricia Ulbrook. Soy la prima de tu abuelo. Bueno, prima segunda. Vivo en Charlottesville. ¿Esto? Esto va a sonar una locura, pero tu abuelo ha estado vivo todo este tiempo. Ha estado en un asilo de ancianos en Virginia, cerca de Bainesville, durante 24 años. Las palabras no tenían sentido. Miré a mi abuelo. Él asentía, las lágrimas corrían por su rostro. Me hizo firmar papeles, dijo mi abuelo, con la voz áspera y poco clara. Él habla de alguien cuyo cerebro había sido dañado y parcialmente sanado. Después del derrame cerebral, no pude. No pude leer bien. Dijo que era para protección de ustedes, chicas, pero luego me llevaron y nadie vino. Pensé que no me querían. Otra mujer dio un paso adelante. Más joven, tal vez 34, con ropa de enfermera. Soy Beverly Walsh. Soy enfermera en Greenwood Extended Care Facility, donde el señor Sullivan ha estado viviendo. Me enteré de su boda hace 3 semanas. Busqué su nombre en Google y vi un anuncio que la mencionaba, nieta del difunto Raymond Sullivan. Pero no está difunto. Ha estado en la habitación 14 durante 24 años. Su padre le dijo a la instalación que no tenía familia que pudiera visitarlo. Pagó en efectivo por debajo de la mesa. Sin seguro, sin rastro en papel, solo efectivo cada mes para mantenerlo escondido. Mi cerebro estaba tratando de procesar esto y fallando. Mi abuelo estaba muerto. Mi padre lloró en su funeral. Había una urna. Había dolor. No se finge ese tipo de dolor. Patricia se arrodilló a mi lado. Tu abuelo me puso como contacto de emergencia en 2001, antes de su derrame cerebral. Después de 2002, nunca pude contactarlo. La instalación dijo que no quería contacto. Pensé que se había alejado de nuestro lado de la familia. No sabía que Vincent lo había cambiado todo. No hasta que Beverly encontró mi nombre en el formulario de admisión original y me llamó. Vinimos tan rápido como pudimos. Miré a Beverly. ¿Cómo obtuviste sus registros? Tu abuelo los solicitó. Es su derecho legal. Los pacientes pueden acceder a sus propios registros médicos. Le ayudé a obtener copias y, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, documenté todo lo que vi. La ley de Carolina del Norte dice que tengo el deber de informar cualquier sospecha de abuso de ancianos. Sostuvo una carpeta de Manila. Estos no son registros robados, son pruebas. Mi abuelo extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era débil, pero deliberado. Tengo algo para ti, dijo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de punto con su mano temblorosa y sacó un trozo de papel doblado. Me lo entregó. Lo desdoblé con cuidado. Era un formulario de admisión de un asilo de ancianos. Greenwood Extended Care Facility. Fecha, 12 de abril de 2002. Paciente, Raymond Sullivan. Admitido por Vincent Sullivan, hijo y tutor legal. Había una sección marcada como información de contacto familiar. Decía, el paciente no tiene familia localizable. El hijo es el único contacto. La firma de mi padre estaba al pie. Tinta azul, audaz y clara. La ceremonia debía comenzar en 8 minutos. 200 personas esperaban. El organista seguía tocando. Y el hombre que se suponía que me llevaría al altar acababa de irse en coche. Pero el hombre que debería haberme llevado al altar hace 24 años, el hombre que mi padre había borrado, escondido, enterrado mientras aún vivía, estaba aquí ahora. Miré a mi abuelo. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes? ¿Puedes entregarme? Asintió, llorando más fuerte ahora. Se suponía que lo haría hace 24 años, antes de que él me quitara todo. Déjame terminar lo que me robó. Caleb apareció en la entrada lateral. Debió haber oído la conmoción. Vio a mi abuelo, vio mi cara, vio el formulario de admisión en mi mano. Juni. Se arrodilló a mi lado. Sea lo que sea esto, sea quien sea, no estás sola. Si quieres caminar por ese pasillo con él, caminamos.
Si quieres detenerlo todo y resolver esto, paramos. Pero no tienes que elegir entre tu boda y la verdad. Tendremos ambas. Miré a mi abuelo, a este hombre al que había llorado cuando tenía 5 años. Este hombre que había estado vivo todo el tiempo, a 300 metros de distancia, pensando que su familia lo había olvidado. Está bien, dije. Está bien, hagámoslo. Patricia se colocó detrás de la silla de ruedas. Beverly se mantuvo cerca, protectora. El reverendo Coleman regresó al santuario para decirle al organista que estábamos listos. Comenzó la música procesional. Canon en re. Las puertas dobles del santuario se abrieron. La silla de ruedas de mi abuelo estaba a mi lado. Yo estaba de pie junto a él, con mi mano en su hombro. Patricia empujaba desde atrás. Todas las cabezas se giraron. Lo vi suceder en tiempo real, la inhalación colectiva, los jadeos, los susurros que se extendían como un reguero de pólvora. En la tercera fila, Lawrence Mitchell, de 76 años, expresidente de la Cámara de Comercio de Raleigh, se levantó a medias de su asiento. Su boca se abrió. Ese es Rey Sullivan, lo escuché susurrar a su esposa. Dios mío, ese es Rey. Caminamos lentamente. Las ruedas de la silla de ruedas producían un suave sonido rítmico sobre la alfombra. Mantuve mi mano en el hombro de mi abuelo, sintiendo el temblor en su cuerpo, las décadas de ausencia entre entonces y ahora. En la primera fila, Sloan se sentó congelada. Su rostro se había puesto blanco. Preston tuvo que agarrarle el brazo para evitar que se levantara. Llegamos al frente del santuario. El reverendo Coleman estaba en el altar. Caleb estaba a su lado, sus ojos en los míos, su rostro sereno. El reverendo Coleman improvisó maravillosamente. ¿Quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre? La voz de mi abuelo tembló, pero fue lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Yo, su abuelo, como debía haber hecho cuando ella tenía 5 años, antes de que me lo quitaran. Los jadeos fueron más fuertes ahora. Los susurros barrieron el santuario como el viento a través de los árboles. Mi abuelo extendió la mano y tomó la mía. Luego tomó la mano de Caleb. Las sostuvo ambas, temblorosas, y las unió. Cuida a mi Yunibub, le dijo a Caleb. Eres el hombre que su padre debió haber sido. Miré hacia la primera fila, a la silla vacía donde mi padre debería haber estado sentado. Su ausencia ya no era neutral. Era condenatoria. Patricia llevó la silla de ruedas de mi abuelo a un asiento en la primera fila, justo donde mi padre debería haber estado. La ceremonia continuó. Los votos de Caleb incluyeron una frase sobre la familia que eliges y estar allí cuando los demás se van. Su voz se quebró en la última frase. Me estaba mirando, pero también estaba mirando a mi abuelo. Cuando fue mi turno, pronuncié los votos que había escrito semanas antes. Prometo ser la persona que se queda, que no condiciona el amor a tu puesto de trabajo o a tu cuenta bancaria o a si cumples la definición de valioso de otra persona. Te elijo a ti. Siempre te elegiré a ti. Yo estaba llorando. Mi abuelo lloraba en silencio en la primera fila. La mitad de la congregación lloraba. El reverendo Coleman nos declaró casados. Caleb me besó. Nos dimos la vuelta para enfrentar a la congregación. 200 caras nos miraron. La mayoría de ellas miraban a mi abuelo. Algunos de los invitados mayores parecían haber visto un fantasma, porque lo habían hecho. Mientras caminábamos de regreso por el pasillo, Sloan me agarró del brazo con la suficiente fuerza para dejarme un moretón. Su rostro estaba blanco como un hueso. Preston intentaba calmarla, pero ella no escuchaba. ¿Qué diablos está pasando? Siseo. Lo enterramos, Juni. Lo enterramos. Yo tenía 9 años. Lo recuerdo. Papá lloró en el servicio conmemorativo. Había una urna. No se puede fingir ese tipo de dolor. ¿Qué está pasando? Recepción, dije por encima del hombro. 30 minutos. Explicaré todo lo que sé. Fuera de la iglesia, el fotógrafo intentó organizar las fotos familiares. Alguien preguntó,
¿Debemos esperar al padre de la novia? Miré al fotógrafo. Mi voz era helada y clara. Mi abuelo estará en las fotos. Esa es toda la familia que necesito. La recepción fue en Oakuo de State, un lugar histórico a 15 minutos de la iglesia. Cuando llegamos, los susurros ya habían comenzado a extenderse. Lo vi en grupos de invitados, cabezas inclinadas, teléfonos afuera. Alguien buscaba Raymond Sullivan Raleigh NCR en Google. Alguien más buscaba obituarios de 2002. Mi abuelo se sentó en la mesa principal entre Caleb y yo. La silla de mi padre había sido retirada. Sloan y Preston se sentaron en el otro extremo, ambos con aspecto de shock. Durante la hora del cóctel, un hombre mayor se acercó a nuestra mesa. Lawrence Mitchell, el mismo hombre que había reconocido a mi abuelo en la iglesia. Caminaba lentamente, su copa de champán temblaba en su mano. Ray, dijo, Ray Sullivan, pero Vincent dijo. El servicio conmemorativo en 2002. Envié flores. Dijo que moriste en paz. Cremación cerrada, muy privada. La voz de mi abuelo era débil, pero firme. No había cuerpo en ese ataúd, Lawrence. Nunca hubo un cuerpo. He estado en Virginia todo este tiempo. La copa de champán de Lawrence se le resbaló de la mano. La atrapó en el último segundo. Vincent celebró un servicio conmemorativo. Lloró durante el elogio. Nunca lo había visto llorar antes ni después. ¿Cómo se finge eso? Miré a Lawrence. No se finge. Te convences de que estás haciendo lo correcto y luego vives con la mentira el tiempo suficiente para que se convierta en verdad. Lawrence me miró. ¿Sabe Vincent que está aquí? Vincent sabe exactamente lo que hizo. Y ahora todos los demás también lo sabrán. Lawrence se alejó lentamente, como un hombre cuya comprensión de la realidad acababa de ser reescrita. Otros invitados de la generación de mi abuelo se acercaron durante la hora. Personas que habían servido en la Cámara de Comercio con él en los años 90, personas que habían comprado en Sullivan suministros industriales antes de que lo vendiera en 2001. Todos y cada uno de ellos tuvieron la misma reacción. Conmoción, incredulidad y luego ira. A medida que la implicación se asentaba, Sloan me llevó a la sala de preparación de la novia, lejos de los invitados. Estaba temblando. Necesito que me expliques esto ahora mismo. Ese hombre de ahí fuera es nuestro abuelo. No, nuestro abuelo murió. Yo tenía 9 años. Recuerdo estar sentada en esa habitación. Recuerdo la urna. Recuerdo a papá de pie en el podio y llorando. No se puede fingir eso. No se puede fingir ese tipo de dolor. Le mostré el formulario de admisión que me había dado mi abuelo. Léelo. Sus manos temblaron al tomar el papel. Lo leyó 1, 2 veces. Su rostro pasó de blanco a gris. Esto no tiene sentido. ¿Por qué, papá? ¿Qué podría posiblemente? No lo sé todavía, pero Beverly, la enfermera que lo encontró, trajo documentos. Lo vamos a averiguar esta noche. Beverly Walsh apareció en el umbral, con su carpeta de Manila en la mano. Siento interrumpir, pero creo que necesitas ver esto antes de que empiece la cena. Abrió la carpeta en una mesa auxiliar. Dentro había fotocopias, muchas de ellas. Facturas del asilo de ancianos de 24 años. Todas pagadas en efectivo. Sin rastro de seguro. Cantidad, $3.800 al mes. Hice los cálculos rápidamente. 3.812 meses 24 años. Más de $1 millón. ¿De dónde sacó ese tipo de efectivo? Susurró Sloan. No de su salario. No sin que alguien se diera cuenta. Registros médicos que mostraban la condición de mi abuelo, el derrame cerebral en febrero de 2002. Grave, sí. Pero para 2004, su función cognitiva había regresado en gran medida. No era incompetente. Sabía quién era. Conocía a su familia. Podía comunicarse. Notas del director de la instalación. Vincent lo visitaba 2 veces al año. Siempre solo.
Siempre le decía al personal que Raymond no quería contacto familiar, que era demasiado doloroso para él. Fotocopias de cheques, no recientes. Estos eran más antiguos, de 2002 a 2008, antes de que mi padre cambiara a efectivo. Cada uno girado en una cuenta que no reconocí. La firma era la de mi padre, pero el nombre de la cuenta era Sullivan Family Trust. ¿Qué es el Sullivan Family Trust?, pregunté. Beverly sacó otro documento. Este parecía oficial. Notariado. Fechado en agosto de 2001. Tu abuelo vendió su negocio, Sullivan Suministros Industriales, en 2001 por $12 millones. Después de impuestos y tasas, le quedaron unos 8,5 millones. Estableció este fideicomiso para su familia. 1,2 millones para ti, 1,2 millones para tu hermana. El resto se suponía que era para su cuidado y luego para la herencia. Me quedé mirando el documento. Nunca había oído hablar de este fideicomiso. Mi padre nunca lo había mencionado. Sloan estaba leyendo por encima de mi hombro. Se había quedado muy quieta. Yo accedí a mi parte en 2019 cuando me casé. Vincent me mostró los estados de cuenta. Dijo que después de impuestos y tasas, tenía unos $480,000. Beverly señaló una cláusula en el documento del fideicomiso. Según esto, deberías haber tenido 1,2 millones como mínimo, probablemente más cerca de 1,6 millones con 7 años de crecimiento. La matemática era simple. Devastadora. Sloan había perdido más de $1 millón. Me robó, susurró Sloan. Me robó y me dio mi propio dinero y me hizo darle las gracias por ello. La cena fue servida. El padrino hizo un brindis. Fue dulce y normal y completamente en desacuerdo con lo que estaba sucediendo en la mesa principal. Luego el DJ anunció a Sloan para el brindis de la dama de honor. Ella se puso de pie. Su copa de champán temblaba en su mano. Comenzó con recuerdos estándar de su crecimiento juntas. Historias de la infancia. Su voz era tensa pero controlada. Luego cambió. Mi hermana siempre ha sido la valiente. Hoy la vi caminar por el pasillo con su abuelo. Un hombre que creí que había muerto cuando tenía 9 años. Un hombre que ha estado vivo todo este tiempo. Hizo una pausa. Sus ojos estaban vidriosos por las lágrimas que no dejaba caer. Juni. Me enseñaste algo hoy. Me enseñaste que la verdad no permanece enterrada. Incluso cuando alguien poderoso intenta ocultarla durante décadas. Levantó su copa. Por mi hermana, que hoy me enseñó que la verdad no permanece enterrada, incluso cuando alguien pasa 2 décadas tratando de ocultarla. Y por nuestro abuelo, a quien debimos haber tenido en cada cena familiar durante los últimos 24 años. Bienvenido a casa. Los invitados aplaudieron, confundidos, inciertos, los murmullos se extendieron. Preston se inclinó hacia Sloan y le susurró algo. Ella negó con la cabeza, apretó la mandíbula. Nos trasladamos a una habitación privada fuera del salón de recepción. Julia, Caleb, Sloan, Preston, Raymond, Patricia, Beverly, 7 personas, una carpeta de Manila. 24 años de mentiras a punto de desmoronarse. Mi abuelo sacó una segunda carpeta de su bolsa de silla de ruedas. La había llevado todo este tiempo. Documentos que había guardado durante 24 años. Los originales. Primero, el acuerdo de fideicomiso de 2001. Mostraba exactamente lo que Beverly había dicho. 8,5 millones de dólares, 1,2 millones para Julia y 1,2 millones para Sloan. Acceso al matrimonio, a los 35 años o al primer hijo. El resto para el cuidado de Raymond y eventual herencia. Vincent Sullivan nombrado fideicomisario. Los términos eran cristalinos, transparentes. Las niñas obtienen sus porciones cuando se activa la condición. El cuidado de Raymond se financia adecuadamente. ¿Simple? Lo puse a cargo porque era mi hijo, dijo mi abuelo, con la voz quebrada. Porque pensé que entendía lo que significaba proteger a la familia. Construí ese dinero de la nada.
Quería que las mantuviera a salvo a ambas. En cambio, lo usó para enterrarme. Preston tomó el documento del fideicomiso. Es banquero de inversiones. Entiende de fideicomisos. Empezó a leer los estados de cuenta que Vincent le había proporcionado a Sloan en 2019. Su rostro se oscureció. Esto no cuadra. Sacó su teléfono, abrió una aplicación de calculadora, comenzó a hacer cálculos. El fideicomiso muestra tarifas de gestión del 2,5% anual. Eso es legal, pero es alto. El estándar de la industria es del 5 al 1%. Durante 24 años. Si calculas lo que se llevó solo en tarifas. Los dedos de Preston se movieron por su pantalla. Se llevó más de 5 millones de dólares en tarifas. Siguió calculando. Luego hay costos de liquidación de bienes y gastos administrativos inexplicables que no están detallados. Y mira esto. Préstamos tomados del capital del fideicomiso para el desarrollo de negocios. 1,8 millones entre 2008 y 2015. Preston levantó la vista. Si calculas lo que debería valer el fideicomiso ahora mismo con un crecimiento conservador normal desde 2001 hasta ahora, incluso con tus partes pagadas, estás hablando de 15 a 18 millones. Está mostrando 2,3 millones restantes. El silencio en la habitación era absoluto. No solo se llevó tarifas, dijo Preston en voz baja. Lo saqueó. La voz de Sloan estaba muerta. Pagó mi boda con el fideicomiso, me dijo que era su regalo. Era mi propio dinero. Me robó y me lo devolvió y lo llamó generosidad. Mi abuelo sacó otro documento. Este me hizo temblar las manos cuando lo vi. Un poder notarial duradero, de atención médica y financiero, fechado en abril de 2002, 3 semanas después del derrame cerebral de mi abuelo. La firma de mi abuelo estaba al pie. Torcida, temblorosa, apenas legible, nada parecida a la firma audaz del documento del fideicomiso de 2001. No podía ver bien después del derrame cerebral, dijo mi abuelo. Las palabras estaban revueltas. Me dijo, papá, solo firma aquí. Es temporal hasta que estés mejor. Confié en él. Era mi hijo. ¿Por qué no iba a confiar en mi hijo? Beverly habló en voz baja. Esa es la firma de alguien que no entendía lo que estaba firmando. Eso es explotación de capacidad disminuida. Así es como se salió con la suya. Volví a mirar el documento del fideicomiso, a la cláusula que decía que los beneficiarios obtenían acceso al casarse. Y de repente todo encajó. No se fue porque Caleb trabaja en climatización, dije lentamente. Se fue porque casarme me da acceso al fideicomiso. Sloan activó el suyo en 2019, pero no cuestionó los números porque confiaba en papá. Pero yo sí lo habría hecho. He trabajado en finanzas sin fines de lucro durante 6 años. Sé leer estados financieros. Lo habría auditado. Habría hecho preguntas. Caleb asintió. Estaba dispuesto a abandonarte el día de tu boda, a humillarte públicamente, a dejarte sola, todo para evitar ser descubierto. Así de importante era el dinero. Más que tú, más que su padre, más que cualquier cosa. La habitación estaba en silencio. Luego Sloan habló. Su voz era pequeña y perdida. Lo siento. Siento mucho no haberlo visto. Pensé que estabas siendo difícil. Pensé que papá era simplemente tradicional. No sabía que estaba enterrando gente. Literalmente enterrando gente. La noticia se extendió por la recepción como un contagio. Teléfonos brillando por todo el salón. Se hacían capturas de pantalla. Se enviaban mensajes. Raymond Sullivan vivo. Se creía que había muerto en 2002. Vincent dijo cremación. 3 de los socios del bufete de mi padre estaban en la recepción. Miche y Reed, el socio principal, se acercó a nuestra mesa durante la cena. Tenía 64 años, pelo gris, se comportaba con la cuidadosa precisión de alguien que había pasado 40 años gestionando riesgos. Señorita Sullivan, Julia, necesito hablar con usted en privado si es posible. Entramos en un rincón apartado. Caleb vino conmigo,
¿Es cierto? Preguntó Michey. Lo que dice la gente. Raymond está vivo. Vincent ha estado mintiendo durante 24 años. Le mostré el formulario de admisión, los documentos del asilo de ancianos, los estados de cuenta del fideicomiso. Su rostro se puso ceniciento. Si lo que me dices es exacto, tu padre no solo enfrentará cargos criminales. Perderá su licencia para ejercer la abogacía. Todo lo que ha construido profesionalmente desaparecerá. ¿Estás preparada para eso? Miré a Michey y Reed. Este hombre había sido socio de mi padre durante 18 años. Habían construido el bufete juntos, y ahora yo estaba a punto de destruirlo. Señor Reed, mi abuelo pasó 24 años en un asilo de ancianos porque mi padre estaba dispuesto a enterrarlo vivo para robar su dinero. No me importa lo que le cueste a Vincent. Me importa lo que le costó al abuelo Ray. Michey sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. Llámame el lunes. Tendremos que arreglar esto. Se alejó ya sacando su teléfono. Una reportera local se me acercó durante el corte del pastel. Amanda Price, 38 años, del Raleigh Tribune. Era amiga de la madre de Caleb, invitada a la boda como invitada, no como prensa, pero ahora era prensa. Julia, he estado escuchando cosas y acabo de hablar con el señor Sullivan, tu abuelo. Él me dijo. Hizo una pausa. Esto es una historia importante. Abuso de ancianos, fraude de fideicomisos, un abogado prominente. ¿Puedo entrevistarlo para el registro? Miré a mi abuelo. Había oído. Él asintió. Que todos lo sepan, le dijo Amanda. Lo que Vincent hizo. No debe permanecer en silencio. Otras familias necesitan saber que esto puede suceder. Amanda sacó su teléfono, le dio a grabar. La luz roja parpadeó. Señor Sullivan, para el registro, donde ha estado durante los últimos 24 años. Greenwood Extended Care Facility, habitación 14, a 285 metros de mi familia. Mi hijo me puso allí y les dijo a todos que yo estaba muerto. He estado vivo todo este tiempo, preguntándome por qué nadie vino. La cara de Amanda era sombría. Esta historia saldrá el lunes por la mañana. Portada. Señor Sullivan, ¿está listo para eso? Mi abuelo me miró a mí, a Sloan, a nuestras manos unidas. He estado listo durante 24 años. A las 8:45, un invitado cerca de la ventana vio un Mercedes negro entrar en el aparcamiento. Vincent está aquí. Las palabras corrieron por el salón de recepción. Las conversaciones cesaron. La gente se giró hacia la entrada. El coche de mi padre. Me levanté. Sloan, acompáñame. Nos dirigimos hacia la entrada juntas, una al lado de la otra. Caleb se colocó a mi izquierda, Preston a la derecha de Sloan. Mi abuelo en su silla de ruedas, Patricia detrás de él, frente a las puertas. 200 personas observando. Las puertas dobles de cristal se abrieron. Mi padre entró. Se había cambiado de ropa. Ya no llevaba el atuendo de boda. Pantalones oscuros, camisa abotonada, sin corbata. Parecía que había estado en casa, debatiendo si volver. Vio a mi abuelo y se congeló. Durante 3 segundos, nadie respiró. Luego mi padre avanzó lentamente. Sus ojos estaban en mi abuelo, no en mí. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero pude ver el cálculo que sucedía detrás de ella. Papá. Su voz era medida. No esperaba verte aquí. ¿Cómo? ¿Quién te trajo? La voz de mi abuelo era más fuerte de lo que había sido en todo el día. La enfermera de mi nieta y una prima a la que intentaste cortar, y una reportera que está muy interesada en donde he estado durante 24 años. Hablamos de eso, Vincent. La mandíbula de mi padre se tensó. Miró alrededor de la sala, vio las caras que lo observaban, vio a Michey y Reed de pie cerca de la barra con su teléfono en la mano, vio a Amanda Price con su dispositivo de grabación. Estaba acorralado. Este es un asunto familiar, dijo con cautela. No es apropiado discutirlo aquí.
Lo hiciste público cuando te marchaste de mi boda delante de 200 invitados, dije. Mi voz era fría y firme. Lo hiciste público cuando mentiste sobre la muerte del abuelo Ray durante 24 años. Lo hiciste público cuando robaste millones de un fideicomiso destinado a su cuidado y a nuestro futuro. Así que no, papá. Lo vamos a discutir aquí mismo, ahora mismo. Intentó cambiar de tema, intentó explicar. Estabas incapacitado después del derrame cerebral. Tenía que protegerte. La instalación era para tu seguridad. Te visitaba. ¿Sabes que lo hacía? Lo interrumpí. Visitabas 2 veces al año solo para asegurarte de que el personal de la instalación se mantuviera en silencio, para mantener el control. Gestioné el fideicomiso profesionalmente. Las tarifas eran estándar. No entiendes de finanzas, Juni. El 2,5% anual durante 24 años sobre un fideicomiso de 8,5 millones de dólares no es estándar. Es un robo. Y esconder a tu padre en un asilo de ancianos mientras afirmas que está muerto no es complicado. Es criminal. Sloan dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero feroz. También me robaste a mí, papá. Me diste mi propio dinero y me hiciste darte las gracias por ello. ¿Cómo justificas eso? Mi padre intentó separarnos. Se dirigió a Sloan, siempre has sido razonable. No dejes que tu hermana te envenene contra mí. Sloan no picó el anzuelo. No somos una familia, papá. Las familias no se entierran vivas entre sí. El rostro de mi padre se enrojeció. Si persigues esto, lo destruirás todo. Mi carrera, el bufete, tu herencia, el nombre de la familia. ¿Es eso lo que quieres? Antes de que pudiera responder, mi abuelo habló. Te lo di todo, Vincent. Su voz era suave, triste, cansada hasta los huesos. Construí el negocio para que tuvieras seguridad. Te pagué la facultad de Derecho, te confié todo lo que tenía. Y cuando enfermé, cuando más te necesitaba, me hiciste desaparecer. He pasado 24 años preguntándome qué hice mal. Pero no hice nada malo. Tú lo hiciste. Mi padre miró a su padre. Realmente lo miró. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. ¿Vergüenza quizás, o miedo? Luego se fue. No entiendes lo que costó construir lo que construí. Los sacrificios, la imagen que tuve que mantener. Tú trabajabas con tus manos. Eras respetado, pero nunca fuiste más que eso. Yo tenía que ser más. Y ella, me señaló con un gesto, estaba tirando todo por un hombre que trabaja en oficios, igual que tú. La verdad salió tan casualmente, tan naturalmente. Mi padre se avergonzaba de dónde venía. Se avergonzaba de su padre. Y cuando yo elegí a Caleb, le recordé esa vergüenza. Así que me hizo lo mismo que le había hecho a su padre. Intentó hacerme desaparecer. La voz de mi abuelo era tranquila. Te perdoné muchas cosas, Vincent. Por ser frío, por ser ambicioso, por preocuparte más por el estatus que por las personas. Pero esto, hacer que tus hijas pensaran que yo estaba muerto, tomar su herencia, dejarme sentado en una habitación durante 2 décadas pensando que mi familia me había olvidado. No hay perdón para eso. Ni de mí, ni de Dios, ni de nadie. Mi padre intentó irse, se giró hacia la puerta. Michelle Reed se interpuso. Vincent, como tu socio legal, te aconsejo encarecidamente que te quedes y respondas a estas acusaciones porque el lunes por la mañana, si no lo haces, yo lo haré. Mi padre se quedó allí, atrapado entre la puerta y 200 testigos, entre su pasado y su futuro, entre la mentira que había construido y la verdad que estaba a punto de enterrarlo. Me miró una última vez. Te arrepentirás de esto, dijo. No, dije en voz baja. Realmente no lo haré. Se abrió paso entre Michelle y salió. La recepción continuó, pero ya no era realmente una recepción. Era un ajuste de cuentas. A las 10:30, la mayoría de los invitados se habían ido. Mi abuelo estaba exhausto. Patricia y Beverly lo ayudaron a subir a su coche para el viaje a mi casa, donde Caleb y yo habíamos preparado la habitación de invitados de abajo.
Sloan y Preston se comprometieron a emprender acciones legales conjuntas. Vamos a auditar todo el fideicomiso, dijo Preston. Un contable forense, cada centavo rastreado, y presentaremos cargos juntos. El lunes, 10 de marzo, la historia salió a la luz. Portada del Raleigh Tribune. Abogado prominente acusado de fingir la muerte de su padre. Fraude de fideicomisos. El teléfono de mi padre sonaba constantemente. El bufete de abogados celebró una reunión de emergencia. El Colegio de Abogados de Carolina del Norte abrió una investigación el martes, 11 de marzo. La policía me contactó para una declaración. La oficina del fiscal de distrito comenzó a revisar el caso para presentar cargos penales, abuso de ancianos, robo, fraude, explotación de un adulto vulnerable. El miércoles, 12 de marzo, mi padre fue suspendido de la práctica en espera de investigación. A finales de marzo, el contable forense confirmó lo que Preston había calculado. El fideicomiso debería haber valido más de 15 millones. Mostraba 2.3 millones. Mi padre lo había drenado sistemáticamente durante 24 años. En abril, el fiscal de distrito presentó cargos. Vincent Sullivan, de 58 años, socio gerente de Sullivan y Reed, fue acusado de 4 delitos graves. Su abogado hizo una oferta de acuerdo. 2 millones para mí, 2 millones para Sloan, 3 millones para mi abuelo. Admisión pública de mala gestión. Sin tiempo de cárcel. Llamé a Sloan. Llamamos a mi abuelo. La decisión tenía que ser unánime. Mi abuelo habló primero. Solo quiero estar con la familia. No necesito venganza. Sloan estuvo en silencio durante mucho tiempo. Quiero que enfrente las consecuencias. Pero la paz del abuelo importa más que mi ira. Luego fue mi turno. Pensé en el día de mi boda, en estar en esa suite nupcial, sola, abandonada, en mi abuelo avanzando en silla de ruedas a mi lado. En Sloan arrodillada junto a su silla de ruedas, ambas tomadas de sus manos. En la verdad abriéndose paso a través de 24 años de silencio. No, dije. No aceptaremos el acuerdo, Junie, empezó Sloan, porque esto no es por dinero. Es por los 24 años que el abuelo Ray perdió. Los recuerdos de la infancia que debía haber tenido con él. La hermana a la que apenas conocía porque papá nos mantuvo divididas. Eso no se puede comprar. Y otras familias necesitan ver que esto tiene consecuencias. Consecuencias reales. Iremos a juicio. La fecha del juicio se fijó para septiembre. No te diré cómo terminó porque en realidad no se trata de eso esta historia. Esta historia trata sobre el día en que aprendí que la familia no siempre son las personas con las que naces. A veces son las personas que aparecen cuando todos los demás se van. Mi abuelo vive con Caleb y conmigo ahora. La habitación de invitados de abajo es suya. Cenamos juntos todas las noches. Sloan lo visita todos los domingos con su hija Rayane, llamada así por Raymond. Nació en agosto. Ahora estoy embarazada, con fecha de parto para la primavera del próximo año. Mi abuelo llora cada vez que siente la patada del bebé. Dice que podrá verla crecer. Dice que no se perderá otro momento. A veces veo el vídeo de la boda. El momento en que mi abuelo bajó por el pasillo a mi lado, los jadeos de la congregación. La expresión en el rostro de Caleb cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La silla vacía de mi padre es visible en cada toma. Su ausencia es la parte más ruidosa de todo el día. La gente pregunta si me arrepiento de cómo fue mi boda. Si desearía que mi padre se hubiera quedado. Si desearía haber aceptado el acuerdo y mantenido las cosas en silencio. Les digo que me casé. Recuperé a mi abuelo. Y aprendí exactamente quién era mi padre. Algunas personas lo llaman un desastre. Yo lo llamo la verdad. Y la verdad, incluso cuando cuesta todo, vale la pena. Los sábados por la tarde, mi abuelo me enseña cosas que me habría enseñado si hubiera estado allí todo el tiempo. Cómo arreglar un grifo que gotea, cómo cambiar una rueda, cómo usar un nivel correctamente. La semana pasada, sacó una lata de café de su armario. Dentro había pernos y arandelas,
de diferentes tamaños, de diferentes metales. Para cuando llegue el bebé, dijo, le enseñaremos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, justo como te enseñé a ti. Sostuve uno de los pernos en mi mano. Metal frío, rosca suave, una cosa pequeña, ordinaria. Pero cuando la mano temblorosa de mi abuelo se cerró sobre la mía, guiándola, se sintió como todo, como todos los años que perdimos, condensados en este único momento. Como una promesa cumplida con 24 años de retraso, pero cumplida al fin.